Los mejores consejos de grandes empresarios mexicanos los encuentras aquí. Bienvenido a Emprendecast. Amigos, bienvenidos a este gran episodio de Emprendecast. Yo soy Luis Castillo y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un empresario que hay que aprenderle mucho, con mucha experiencia y sobre todo con una visión empresarial muy social. Bienvenido, José Medina Mora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de compartir lo que hemos podido hacer en la empresa con todos los emprendedores y jóvenes empresarios. Excelente. Pepe, lo primero que te quiero preguntar es si te puedo decir Pepe durante el programa. Sí, por favor. Perfecto. Más a gusto. Para mí es más cómodo decirte Pepe. Y lo primero que te quiero preguntar, Pepe, es CompuSoluciones. ¿De dónde nace esta gran empresa tapatía? Que es una de las líderes en el tema de tecnología y ya tienen presencia a nivel nacional. Sí, mira, hace 34 años, Luis, teníamos la visión de que en este país sí se podía hacer una empresa que diera un excelente servicio a los clientes, que sí se podía tener una empresa en la que los que trabajáramos ahí nos desarrolláramos en lo personal y en lo profesional, que se podía hacer una empresa de principios y valores, que se podía hacer una empresa que cumpliera con todas las obligaciones legales y fiscales y que como consecuencia de eso fuera negocio. Te puedo decir hoy, después de 34 años de vida de la empresa, gracias a esa visión en la fundación de la empresa, es que CompuSoluciones es la empresa que es hoy en día. Desde el punto de vista del modelo de negocio, te podría decir que hace 34 años iniciaban las computadoras personales. Antes de eso, solo las grandes empresas tenían computadoras, los gobiernos estatales, las grandes universidades. La oportunidad que vimos en el mercado fue el que con la aparición de la computadora personal, estos procesos de automatización pudieran llegar a todas las empresas, a las empresas sobre todo pequeñas y medianas. Y ese fue como la primera oportunidad que vimos en el mercado para decir, por aquí podemos enfocarnos para hacer negocio. Ok, Pepe, pero en sí, para los que no conocen la empresa, ¿a qué se dedica CompuSoluciones? Sí, CompuSoluciones es una empresa mayorista de tecnología de información. Nosotros integramos soluciones que tienen hardware, software y servicios con las principales empresas de tecnología mundiales, empresas como es Hewlett Packard, como es IBM, Microsoft, Oracle, SAP, VMware, BIM, y con estas tecnologías integramos las soluciones desde el punto de vista de lo que necesita el cliente y contienen elementos de hardware, elementos de software y elementos de servicios, y llegamos al mercado a través de una red de distribuidores que tenemos en todo el país, más de 2.500 distribuidores que permiten estar cerca del cliente, del usuario final, para poder hacer llegar estas soluciones de tecnología. Excelente, Pepe. Digo, al principio, como toda empresa, cuando una empresa nace de un sueño, nace de una idea, de una visión. Muchas veces algunas empresas nacen de algunas loqueras que se nos ocurren para tener soluciones hacia las personas. ¿Cómo fue este sueño de CompuSoluciones? Bueno, en ese primer año, cuando vimos la gran oportunidad de que aparecieron las computadoras personales, nuestro primer modelo de negocio era ayudarles a las empresas pequeñas y medianas a decidir la inversión de una computadora personal. Hay que entender que esa computadora personal no tenía disco duro, tenía 64 de memoria, pero no gigabytes, no kbytes, 64 kbytes, perdón, de memorias, no gigabytes, no megabytes. No había programas hechos, había lenguajes de programación y costaban en los Estados Unidos alrededor de 7,500 no pesos, dólares, y traerlos a nuestro país se duplicaba por los costos de impuestos de importación. De tal manera que para una empresa invertir $15,000 en un artefacto que no tiene mucho poderío y que no tiene aplicaciones era difícil. En ese primer año, 1985, la realidad es que cuando terminó ese año nos dimos cuenta que habíamos quebrado. Yo antes decía que se nos había acabado el capital, pero tenemos un socio que es muy claro en sus conceptos. Dice, cuando una empresa
pierde el capital es que ha quebrado. Entonces, bueno, ahora con toda libertad digo, sí, efectivamente quebramos. Entonces hicimos un segundo plan de negocios. En ese segundo año invertimos el capital que decía el plan de negocios. En ese segundo año lo que vimos es ya había algunas empresas con computadoras personales, pero ahora había que hacer los programas. Y entonces dijimos, bueno, si hacemos el programa de lo que hoy se conocen los ERPs, que entonces no existían, sistemas administrativos para manejar la empresa, una vez que hagamos para una empresa lo podemos usar y revender para otras empresas. En realidad, Luis, lo que les tengo que confesar es que al terminar el segundo año volvimos a quebrar. Y volvimos a quebrar porque las empresas querían una mayor, digamos, funcionalidad de los sistemas y pues nos llevaba más tiempo del que habíamos calculado. Entonces, pues hicimos un tercer plan de negocios en ese tercer año, en donde ya fue ponerle nuestro resto. Ahí teníamos ya las tarjetas de crédito al tope. Ceci y yo teníamos ya 2 hijos, venía el tercero en camino. Pues ya le había tenido que decir que pues ya no podíamos salir de vacaciones, ni comprarle ropa a los hijos, ni siquiera salir a comer el fin de semana. Tuve que vender mi auto y comprar uno más viejito para tener algo de flujo de efectivo. Y bueno, fue un año muy difícil, especialmente difícil. Y esto es común en cualquier proyecto de emprendimiento. No hay un solo proyecto que yo conozca que sea exitoso a la primera. En nuestro caso, en ese tercer año, al final logramos el punto de equilibrio. Y con esto, a partir de ahí, quizá más importante que el punto de equilibrio fue tener ya un modelo de negocios rentable. Y a partir del cuarto año y hasta el 34 hemos tenido puros años ganadores, algunos más, otros menos. Hemos obviamente tenido que ir acomodando las variables que van apareciendo en el mercado, ir ajustando el modelo de negocios, pero pues es parte del mismo dinamismo del mercado. Órale, José, entonces 3 veces pasaron la prueba de fuego, 3 veces estuvieron a punto de, qué bueno que salieron adelante, o a lo mejor fueron más veces, la verdad. No, bueno, 2 veces quebramos y muchas veces a la hora que te enfrentas a esa situación de quiebra dices, oye, pues mejor ahí muere. En realidad lo que requiere todo emprendedor es aprender de ese fracaso. El fracaso es parte del proceso del éxito y por lo tanto tenemos que aprender a decir qué es lo que no funcionó, qué es lo que tenemos que corregir. Yo tenía una discusión interesante con Ceci, mi esposa, porque me decía que era yo muy terco. Y yo decía, no, mira, terco es aquel que intenta lo mismo y cree que va a tener algo diferente. Realmente lo que necesita el emprendedor es determinación para decir, ok, esto no funcionó, aprendo qué es lo que no funcionó e intento algo diferente. No funcionó, bueno, aprendo nuevamente eso que no funcionó e intento algo diferente. Y fue así como a la tercera fue que dimos con ese modelo de negocio rentable y que pues, nos ha permitido tomar una posición de liderazgo en el mercado. Qué bien, Pepe. Es como en México está mal visto el fracaso, desgraciadamente. El chiste del fracaso es fracasar rápido, aprender, capitalizar lo que, pues, en lo que le haya regado, lo que no haya funcionado y seguir adelante. Una de las mayores fortalezas de los emprendedores y empresarios pues, es esa templanza y esa determinación para lograr las cosas, ¿no? ¿Qué consejo nos puedes dar a nosotros los jóvenes que apenas estamos empezando un negocio, que traemos una idea disruptiva, una idea creativa de industria 4.0, porque ahora los jóvenes pues traemos un chip un poquito diferente? ¿Qué consejo nos puedes dar para mantener esa templanza, para mantener esa determinación, para nunca rendirnos, para ser también claros? O sea, de repente, por muy a lo mejor buena que sea tu idea, pues a lo mejor no es lo que el mercado está necesitando. ¿Qué nos podrías comentar? Mira, yo creo que varias recomendaciones, Luis. Una sería celebrar el fracaso. Es decir, de veras, cuando algo no funciona, en lugar de ocultarlo, que es a lo mejor la primera instancia, ¿no? Que decimos, hijo, que no se enteren, al revés, publicarlo y festejarlo, porque ya encontramos una manera en que no funciona y entonces ahora eso nos pone en posibilidad de encontrar la manera en que sí funciona. Desde luego, como ya hablamos, se requiere determinación, se requiere en el emprendedor esta capacidad de tomar riesgos. No cualquier persona toma riesgos y a veces tienes que estirar un poco la liga entre lo que ofreces al mercado y lo que puedes conseguir. Esos son algo de los riesgos. Yo te diría que
Antes de iniciar CompuSoluciones trabajaba para una gran empresa, que es HP. Tenía un gran puesto, tenía un súper sueldo y bueno, tenía yo la inquietud de emprender. O sea, por eso digo, no es para todos. El renunciar a esa posibilidad de una carrera profesional en una gran empresa con un gran sueldo y una gran responsabilidad para empezar algo, pues es una idea, ¿no? Que es incierto y que, bueno, demostramos el equipo de los que iniciamos CompuSoluciones, sobre todo esos primeros 3 años, que lo que sabíamos era quebrar empresas, ¿no? Que fue muy ilustrativo en el 4.º año, una vez que teníamos el modelo de negocios rentable, pues ya no teníamos capital, tuvimos que ir a buscar a un ángel inversionista. No existía lo que hoy existe de fondos de inversión, de inversionistas ángeles, toda una industria, un ecosistema de emprendedores, empresas, inversionistas. Entonces eran como casos aislados que había que ir a buscar, y cuando le presentamos nuestro plan de negocios, pues claramente con mucho optimismo, porque nuestra hoja de cálculo pues mostraba que seríamos muy rentables, ¿no? Como decimos, a los emprendedores el Excel te da lo que quieras. A la hora de llevarlo a cabo es cuando realmente tiene que ser exitoso. Y en ese sentido fue muy interesante que cuando lo presentamos este ángel inversionista, nos escuchó, dijo, lo voy a pensar, y a los 15 días me llamó para decirme que si había visto la cuenta de banco. Le dije, no, ¿por qué? Dice, ahí está el dinero. Yo muchos años después le pregunté qué es lo que lo había llevado a esa decisión de invertir en nosotros, porque como comentábamos, pues si algo podíamos demostrar es que sabíamos quebrar empresas. Y algo interesante es que decía que lo importante era el emprendedor, el equipo de emprendimiento, que eso es lo que, aunque no funcionara un modelo de negocio, íbamos a encontrar la manera de resolverlo. Entonces me parece un consejo importante para los emprendedores. Es mucho más importante el emprendedor en sí que la idea. Porque finalmente tenemos una idea, la probamos, igual no funciona, pero entonces ajustamos. Pero ese espíritu emprendedor, eso es lo que se requiere, ¿no? Sí, y eso es algo bien valioso. O sea, ese fuego que trae el emprendedor, las ganas de hacer las cosas, como decimos coloquialmente en México, el hacer que las cosas sucedan, ¿no? Esa es como la energía que tiene un emprendedor. Y me gustaría pasar ahora a un tema que creo que nos encanta y a ti y a mí, que es la responsabilidad social empresarial. Si nos pudieras compartir cuáles son los pilares de la responsabilidad social empresarial y cómo se viven en tu empresa. Sí. Yo quisiera empezar, Luis, con un mensaje a los emprendedores sobre la responsabilidad social, porque a veces se cree que cuando uno sea una gran empresa es cuando hay que ser socialmente responsable, y la realidad, y tú lo has vivido, se tiene que implementar la responsabilidad social desde que arranca la empresa. Y bueno, es una manera de arrancarlo muy básica, no son conceptos muy sofisticados. Hay 4 pilares en la responsabilidad social. La primera es la actuación ética, es decir, a partir de la vivencia de valores, actuar con transparencia, con honestidad y con ese juicio de actuación ética. Nada más imaginemos lo que sería del país si no nada más cada emprendedor, sino cada ciudadano tomamos una actuación ética y buscamos y trabajamos por el bien común en lugar de un bien personal. Entonces ese es el primer pilar. El segundo tiene que ver con el considerar a la persona en el centro de la organización. Las personas se convierten en el activo más importante de la empresa. Y esto es algo que se escucha mucho, pero pocas veces se aplica. El crecimiento de la empresa depende del crecimiento de las personas. Entonces, mientras más le apostemos a la capacitación y desarrollo de las personas que están en la empresa, más posibilidades tenemos de crecer. Desde luego que esto implica la aplicación del respeto a la dignidad de la persona. Todos como seres humanos somos iguales. Ya dentro de la jerarquía de la empresa, pues tenemos distintas posiciones y cada quien tenemos que hacer el trabajo de acuerdo con nuestra posición. El tercer pilar es el cuidado del medio ambiente, algo que se nos ha olvidado mucho. Te confieso, Luis, y a los emprendedores, que a mí en la escuela jamás me hablaron del cuidado del medio ambiente. Hoy afortunadamente lo enseñan desde el kinder. Y yo les digo mucho a los emprendedores, cuando tengas una duda sobre el cuidado del medio ambiente, pregúntale a los niños. Ellos saben, la conciencia del cuidado del agua, de la calidad del aire, del reciclado.
Entonces tenemos que cambiar el chip desde cómo diseñamos los productos, cómo los producimos y cómo los reciclamos. Finalmente, el cuarto pilar tiene que ver con la vinculación con la comunidad. Es decir, no podemos ser ajenos a la realidad del país en el que vivimos, en donde pues, la mitad de los mexicanos tiene lo que se llama la pobreza patrimonial. A lo mejor no es tan grave que la mitad de los mexicanos no sean dueños del techo donde viven. Mucho más preocupante que exista 30 millones de mexicanos en pobreza educativa, en un país en donde la educación es gratuita. Muchos por cuestiones económicas tuvieron que dejar la escuela y eso les limita su crecimiento. Pero mucho más grave que 15 millones de mexicanos estén en pobreza alimentaria, es decir, que no tienen para comer todos los días. Nuestra función como empresarios aplicando la responsabilidad social es precisamente ser solidarios con los hermanos mexicanos que menos tienen y entonces compartir algo de lo que tenemos. Si nos quedamos de brazos cruzados simplemente esperando que el gobierno con los programas sociales termine con la pobreza, pues ya hemos visto que han gastado miles de millones de pesos y que el índice de Gini que nos habla de esta distribución de la riqueza, pues realmente no se ha movido. Es decir, estos programas no han ayudado a la gente a salir de la condición de pobreza. No se trata de regalarles dinero, se trata de acompañarlos para que puedan salir de esa condición. Eso es parte de lo que tenemos que hacer las empresas, es decir, ser empresas socialmente responsables y también con esto contagiar hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, para tener empresas socialmente responsables, pero también a las universidades, a que sean socialmente responsables, a las personas, a todos los colaboradores que tenemos que seamos socialmente responsables. Y hemos dicho que necesitamos también gobierno socialmente responsable. En realidad, por mandato constitucional, el gobierno debe de ser socialmente responsable. Ahora tenemos que vigilar desde la ciudadanía que efectivamente se implemente y sean socialmente responsables. Tenemos que ser, como alguna vez lo hemos platicado, personas responsables. O sea, al 100% en todo lo que hagamos. Si estamos actuando en la empresa, en la iglesia, en la escuela, en la calle, en donde nos encontremos, ser responsables de uno mismo y de los demás. Si pensamos en el bien común, siempre nos va a ir bien, antes del bien individual. Si a la comunidad le va bien, a México le va bien y a ti te va bien, pero al parecer es un concepto que nos ha costado un poco de trabajo implementarlo, porque en concepto se entiende y es fácil, pero en la realidad muchas veces dista de ser algo real. Y lo que te quería preguntar ahora es, hay una frase que me gusta mucho de Claudio X González, que él dice, hay que donar horas México. ¿Tú qué consejo nos puedes dar para que los empresarios nos volquemos más hacia la comunidad, hacia las necesidades que tiene nuestro país y donar muchas horas México? Sí, mira, yo te podría platicar, Luis, de cómo lo hemos implementado en la empresa. Tenemos un comité Conecta que es basado en el voluntariado. Y lo que les decimos a los colaboradores es que el tiempo que le dediquen a cualquiera de las causas como empresa lo vamos a apoyar. De tal manera que no se puede poner como excusa que no hice mi trabajo porque estaba ayudando en algún proyecto de Conecta, es además de cumplir con mi trabajo. Pero de todo lo que consiga este comité, que sirve para apoyar a personas, a instituciones y a comunidades, por cada peso que consigan, la empresa pone 2 pesos. De tal manera que todas estas causas que apoyamos, de alguna manera hay la participación de colaboradores de la empresa para que esa acción solidaria con la comunidad tenga pues una mayor relevancia. Antes, Luis, pues simplemente dábamos donativos. Coincido con Claudio en que necesitamos acompañar, no es nada más dar el dinero, hay que dar el tiempo. Nosotros decimos que tenemos que dar 3 cosas, es el dinero, el tiempo y el talento. Y eso realmente nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas que tenemos como país. A veces pensamos que pues el que tenga mucho que comparta. Nosotros estamos convencidos que todos tenemos que compartir. Hay una anécdota de una fundación que tiene Lorena Ochoa aquí en San Cristóbal de la Barranca, en las afueras de Guadalajara hacia Zacatecas, una comunidad con mucha pobreza, con mucha inseguridad, y Lorena se ha comprometido en que esos niños tengan un futuro diferente.
En una ocasión, llegando a un evento de la fundación, pues nos recibe un muchacho en manga corta. Hacía frío. Ahorita es difícil pensar que aquí en Guadalajara hace frío, pero en enero tenemos frías mañanas. Y bueno, yo lo veía y nada más de verlo me daba frío. Yo llevaba un suéter, entonces estaba protegido. Y me estuve debatiendo qué es lo que tenía yo que hacer. Después de un tiempo, supe lo que tenía que hacer. Me quité el suéter y se lo regalé. Y este muchacho me dijo dos cosas. Primero, me dio las gracias. Pero lo que más impactó fue lo segundo que me dijo. Me dijo, ahora yo le puedo regalar mi suéter a alguien más. Dije, caramba, este muchacho tiene un suéter. Y cuando le regalan el segundo, está pensando a quién le va a regalar el que tiene. ¿Qué pasaría, Luis, si así pensáramos todos? Es decir, no importa si tienes mucho o tienes poco, comparte algo de lo que tienes. Ese es un programa mucho más sólido, mucho más efectivo que simplemente los programas que ha seguido el gobierno de regalar dinero, que hemos visto que esos no ayudan a la gente a salir de esa condición de pobreza. Oye, qué cierto y qué valiosa esta reflexión que nos compartes. En este país se pronostica ahora, en este año 2019, un crecimiento que yo no llamo crecimiento, no va a haber un crecimiento. Estamos ya entrando en una etapa recesiva a nivel mundial, no solo a nivel país. Y yo creo que las crisis pues son los mejores tiempos para hacer cosas diferentes, innovar y pues echarle para adelante, ¿no? En esta situación país que nos encontramos, José, pues me gustaría que nos dieras tu perspectiva. Además, para quien no sepa, José es vicepresidente nacional de la Coparmex, que nos compartieras un poco desde esta visión de la Coparmex, ¿qué es lo que nos toca a los empresarios? Sí. Primero, una aclaración. La economía de México sí está creciendo, poquito, pero está creciendo. Si bien es cierto que en este primer trimestre tenemos un crecimiento negativo de 0.2%, y la expectativa es que crezcamos a lo mejor 1% este primer año. Eso es un promedio de todo el país. Hay estados que están creciendo mucho. Jalisco es uno de ellos. El Bajío está creciendo, Baja California, Quintana Roo. Hay la zona, sobre todo el sureste, que lleva muchos años en crecimiento negativo, a pesar de que como país hemos crecido en los últimos años arriba del 2%. Entonces, esto genera oportunidades, porque aún cuando, como dices tú, si estuviéramos en una etapa recesiva, que eso técnicamente se define cuando tienes 3 trimestres consecutivos con crecimiento negativo, entras a una recesión. Sí se pronostica que puede haber una recesión mundial, pero todavía no se da. Todavía estamos en crecimiento menor, pero estamos en crecimiento. Con respecto a lo que preguntas, ¿qué nos toca hacer a los empresarios? Durante muchos años hemos pensado que al empresario nos toca la labor dentro de la empresa. Sin embargo, este compromiso social del empresario implica que sí trabajemos hacia dentro de la empresa, porque tenemos que generar empleo, tenemos que desarrollar al personal, tenemos que pagar mejores salarios, aumentar la productividad, pero también hacia afuera tenemos que actuar. Y parte de la actuación hacia afuera en esta realidad del país en el que estamos requerimos mucha participación. Las democracias modernas, Luis, nos enseñan que cada ciudadano participa entre 5 y 7 organismos de la sociedad civil. El promedio en nuestro país es menos de 1. Entonces necesitamos participar más. Y cuando la gente pregunta, oye, ¿en qué puedo participar? Oye, pues piensa a lo mejor en la sociedad de padres de familia de escuela de tus hijos, en la colonia donde vives, en la asociación de colonos, en organismos filantrópicos, en instituciones de beneficencia, en organismos intermedios como son los organismos empresariales. Y aquí, ahora que comentas sobre Coparmex, bueno, participar a lo mejor en alguna cámara empresarial de acuerdo con la industria, las cámaras gremiales, pero también participar en Coparmex. En Coparmex agrupamos empresas de comercio, de industria, de servicios, agrupamos desde emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios, medianos y grandes empresas. Y esto nos permite, más que defender una industria en sí misma, defender a la empresa. Y defender la empresa significa defender tanto al trabajador como al empresario, ambas partes, para que esto se mantenga y se generen más empleos. La mejor estrategia para sacar a la gente de la pobreza es la generación de empleo. El desarrollo que viene
pegado al crecimiento. O sea, tienes que crecer, pero claro, tienes que desarrollar a la empresa, a las personas, y esto es lo que ayuda al país a desarrollarse. Entonces, la invitación a los emprendedores, que aun cuando pues siempre los proyectos de emprendimiento te exigen no nada más tiempo completo, sino las 8, 10, 12 o 14 horas diarias, que también dediquen una parte de su tiempo a levantar un poco la mirada a las necesidades en la comunidad y desde luego con la vivencia de la responsabilidad social aplicada hacia la empresa, pues también que participen. Esto es lo que necesitamos para defender la democracia en nuestro país, una mayor participación como ciudadanos. Padrísimo, Pepe. Pues algo más que nos quieras compartir, algo que nos quieras comentar, algún tip, algún consejo, alguna anécdota, algo que enriquezca este espacio. Pues mira, pensando que escucharán muchos emprendedores. Yo cuando emprendí la empresa recibí ayuda y entonces parte de mi compromiso ha sido devolver esa ayuda. Entonces soy mentor de muchos emprendedores y he podido desarrollar un modelo de por dónde están las fallas de algunos emprendedores. Yo lo he llamado las 4 pruebas del emprendedor. La primera es la prueba de la pasión. Yo les digo al emprendedor, la oportunidad de emprender no la tienes que buscar afuera, hay que buscarla adentro, en el corazón. Tiene que ser algo que te guste, pero no que te guste poquito, que realmente te apasione. Por eso le llamamos la prueba de la pasión. Primero encuentra eso que te apasione y ya que lo encontraste, entonces busca una oportunidad de negocio. Les puedo decir que en mi caso, desde que estaba en la preparatoria me emocionaba estos diagramas de flujo y la codificación y la oportunidad, la posibilidad de poder resolver muchas de estas problemáticas de las empresas con las computadoras. Y ya con esa pasión pues pude definir, encontrar la oportunidad en el mercado para emprender. La segunda prueba es la prueba del sacrificio. Si bien es cierto que tienes que hacer lo que te gusta, si quieres emprender tienes que hacer cosas que no te gustan. A lo mejor tienes que ir al Seguro Social a darte de alta, tienes que ir a Hacienda a darte de alta, a pagar tus impuestos. Hay muchos trámites que no es lo más bonito, pero que tienes que hacer como parte de la empresa. Entonces, si no estás dispuesto a sacrificar, hacer cosas que no te gustan, pero que necesita la empresa, mejor no emprende. La tercera regla del emprendedor es la rentabilidad. Eventualmente tenemos que ser rentables. A lo mejor al principio, pues fallamos, quebramos, como fue mi caso, pero eventualmente hay que ser rentables. Y yo lo que les digo a los emprendedores, una fórmula algebraica muy sencilla: ingresos menos egresos igual a utilidad. Y les tengo que hacer el énfasis de que esa operación algebraica tiene que dar positivo. A veces el emprendedor se entusiasma tanto con su producto o servicio que se le olvida que tiene que ser rentable. Y recuerdo un emprendedor que venía de Santiago de Chile de organizar un gran evento. Estuvieron ministros de Estado, la prensa, radio y televisión. Estaba de veras emocionadísimo. Y a la hora que le pregunto, oye, ¿y cuánto ganaste? Pues no, la verdad, tuve que ponerle. Digo, bueno, ¿y cómo es posible que estés tan contento si no fue negocio, ¿no? Si perdiste. Y es que a veces eso le pasa al emprendedor. Si bien es cierto que tienes que invertir, eventualmente el negocio tiene que ser rentable. Finalmente, la cuarta prueba del emprendedor es la prueba de la trascendencia. Y esto es cómo se liga tu proyecto de emprendimiento con tu misión en la vida. Esa misión que es lo que le da sentido a tu vida. Y aquí lo que me encuentro comúnmente es que los emprendedores no siempre han hecho el ejercicio de cuál es la misión que le da sentido a su vida. Y entonces eso, lo que sucede es que de repente puedes decir, oye, es que estoy haciendo esto porque es mi misión y hago esto porque es lo que estoy emprendiendo. Y lo que necesitamos es alinear. Es decir, que todo lo que haga esté relacionado con mi misión. Los que no tengan una misión por escrito, yo les recomiendo que le dediquen tiempo a escribirlo. Una misión provisional. Yo hace unos 25 años hice un ejercicio de una misión provisional que hace como 4 años le hice un pequeño ajuste, pero que ha seguido realmente siendo válida para mí. No sé si te gustaría conocer cuál es esa misión. Sí, claro, a todos nos encantaría. Sí, es apoyar el desarrollo y crecimiento de las personas y las organizaciones con las que interactúo
en la búsqueda del bien común. Esta es la misión que le da sentido a mi vida. Entonces, cuando yo trabajo en Compsoluciones, apoyando el desarrollo y crecimiento de mis colaboradores, estoy cumpliendo mi misión. Cuando trabajo apoyando el desarrollo y crecimiento de los distribuidores que tenemos en toda la República, estoy cumpliendo mi misión. Cuando trabajo en Coparmex, apoyando a las empresas socias de Coparmex en su desarrollo y crecimiento, estoy cumpliendo mi misión. Cuando trabajo hacia la comunidad, en el desarrollo en instituciones de beneficencia o en comunidades, estoy cumpliendo mi misión. Y cuando trabajo en mi familia, con Ceci, mi esposa, con mis 3 hijos, apoyándolos en su desarrollo y crecimiento, estoy cumpliendo mi misión. Entonces es algo que nos ayuda mucho a alinear todo lo que hacemos, de tal manera que nos da armonía, porque si tenemos claro cuál es esa misión que le da sentido a mi vida, será mucho más fácil el proyecto de emprendimiento. Qué padre, José. Oye, pues estas 4 pruebas están interesantísimas. Esperamos ya próximamente esos libros que vienen, que sé que estás escribiendo ya 2. De verdad, cuando salgan, seremos los primeros en leerlos. Cuenta con ello. Y pues nos gustaría que nos dieras un mensaje de despedida. O si quieres decirnos algo más, síguenos diciendo. No, la verdad, felicitarlos, Luis. Yo creo que los jóvenes empresarios es no nada más el futuro, sino el presente, no nada más de nuestros intermedios como Coparmex, sino del país. Es importante que ustedes jóvenes participen más. Lo que yo he visto es que cuando tenemos alguna problemática, simplemente se las planteamos a los jóvenes y se les ocurre cómo resolverla. Recuerdo hace muchos años cuando queríamos iniciar este combate a la corrupción y este camino por la integridad y el bien ser, que les planteamos a los jóvenes, oye, ¿qué se les ocurre que hagamos? ¿No? Y bueno, vino esa campaña de Yo no doy mordida, con esta calcomanía de una mano, que salimos a las calles con ustedes a pegarlas en los parabrisas, esa campaña que dio la vuelta al país y regresó luego a Jalisco y la volvió a hacer en una segunda etapa, que tenía también su pin para los tránsitos, ¿verdad? Yo no recibo mordida, en las tazas de los funcionarios públicos, que decía, aquí está el héroe que le tapa el camino a la corrupción, y al fondo de la taza dice yo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ante una problemática que tenemos, a los jóvenes se les ocurre cómo resolverla. Entonces, yo lo que los invito es, anímense a participar más. Necesitamos esa frescura de ideas, esa innovación, ese empuje en la participación para mejorar muchos de los problemas que tenemos en el país. Excelente, José. Pues ahí está el testimonio de José Medina Mora, un gran empresario, una persona que le apuesta al bien común. De verdad es que este espacio es valioso porque podemos adquirir rápidamente las experiencias de grandes empresarias y empresarios de varias partes del país, y creo que de aprender y de capitalizar las experiencias de otros es como realmente podemos adquirir conocimiento fértil. Te agradecemos muchísimo, Pepe, por darnos la oportunidad de entrevistarte, y recordarles, amigos, que Emprendecast pues es su espacio de confianza. Compártanlo con sus abuelitas, con sus tías, con sus primitos, con todo aquel que tenga la intención de emprender. Y agradecerles que nos estén escuchando continuamente, y recuerden que emprender no es para todos, pero si realmente te decides hacerlo, no le aflojes. Sigue los 4 pruebas del emprendedor que nos compartió el día de hoy Pepe, y recordarles que este es un programa producido por la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex. Agradecerles su atención y bueno, eso es todo. Cambio y fuera.